Feliz día, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar hoy con el libro de Hechos, tal como hemos venido haciéndolo durante varias semanas atrás. Quiero hacer una oración primero que nada. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú permitiste que este libro pudiese estar en nuestro idioma, Señor, para nosotros, disponible para cada uno de nosotros. Gracias por todas las personas que hicieron un gran esfuerzo para que este libro fuese escrito, Señor. Y gracias, Dios mío, porque tú tuviste amor, Señor. Mostraste tu amor, tu piedad y tu misericordia hacia nosotros, concediéndonos el regalo de la salvación, Señor. Bendice tu palabra en este momento que va a ser hablada, Señor. Y lleva, Señor, a cada una de las personas que desde el otro lado de las cámaras están escuchando, Señor, este sermón. Lleva consuelo, lleva alivio, Señor, lleva refrigerio. Y ayúdale, Señor, para que puedan mantenerse firme y fiel en tus caminos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les invito seguidamente a buscar el libro de Hechos, capítulo 17, versículo número 10. Si notamos los versículos anteriores, hemos podido ver que el hermano Pablo venía llegando a Tesalónica, y allí dice la Escritura que predicó el mensaje de Dios durante varios días. Y las personas estuvieron atentas al mensaje que les daba hasta que nuevamente, y como era de costumbre, se levantó una persecución hacia él. El hermano Pablo sale apresuradamente de la ciudad y sale desde Tesalónica a aproximadamente unos 100 kilómetros hacia una ciudad llamada Berea. Y como era su costumbre, cuando llega a Berea, inmediatamente busca donde están los judíos o una sinagoga de los judíos para reunirse con ellos los sábados y empezar a disertar acerca del mensaje de salvación. Verso 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Era de inmediato. El hermano Pablo, justo cuando llegaba a una ciudad, buscaba la sinagoga de los judíos para entrar allí, hacerse amigo de ellos y empezar luego a disertar acerca del mensaje de salvación. El verso 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Es decir, los judíos allí en Tesalónica eran más fuertes, más aguerridos, digamos, más duros para escuchar el mensaje de salvación. Mientras que los judíos que estaban en Berea, pudiésemos decir que era tierra más fértil. Algunas veces los muchos caminos muy pisados y muy trillados hacen que la tierra sea cada día más dura. A veces eso pasa también con el mensaje de Dios. Cuando una persona ha oído y oído y oído muchas veces los mensajes y el mensaje de salvación, o los predicadores con el mensaje de salvación, a veces eso produce que la gente se vuelva dura. En este caso, los hermanos que estaban, hermanos después de convertirse obviamente, los judíos que estaban allí, que oyeron el mensaje de salvación en Berea, entendieron la palabra. Fíjense ustedes, dice el verso 11 que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Es decir, había interés en ellos en escuchar el mensaje que Pablo tenía para ellos. Había solicitud, ánimo pronto, pudiésemos decir. Había buen parecer en querer escuchar el mensaje de salvación. Era lo que la Escritura dice, tierra fértil. Cuando vemos la parábola que el Señor cita acerca de los distintos tipos de terreno, la semilla que fue lanzada hacia un camino pedregoso, la que cayó en la zona boscosa, la que cayó a orillas del camino y la que cayó en buena tierra. La pregunta que siempre se hace uno es: ¿cuántos tipos de terrenos hay? La conclusión es sencilla: hay solamente dos tipos de terreno, tierra buena y tierra mala, y eso lo sabe cualquier persona que sepa algo de agricultura. Solo hay dos tipos de terreno, o el terreno bueno o el terreno malo. En este caso, el mensaje que estaba dando el hermano Pablo estaba cayendo en tierra muy fértil. ¿Por qué? Porque nos dice primero que eran muy nobles, y segundo que ellos escuchaban o recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, con mucho interés. Y aparte de eso, la Escritura también añade y dice: escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No es que dudaban de lo que Pablo decía, pero tampoco es que creían a lo que Pablo decía.
Pablo era un personaje nuevo para ellos y ellos, como conocían de la Escritura, tenían el interés de saber si era cierto o era falso. Hasta el momento el hermano Pablo no era un hombre de confiar. ¿Por qué? Bueno, no te conozco y no conozco el mensaje que me estás trayendo. Permíteme buscar e informarme si lo que me estás diciendo es o no es así. Entonces ellos escudriñaban en las Escrituras, es decir, no se dejaban llevar por lo que el hermano Pablo estaba diciendo sin antes corroborar a través del libro sagrado si era o no era así como el hermano Pablo lo estaba exponiendo. Nuestra iglesia de hoy en día debería ser muy semejante a los hermanos en Berea. En estos últimos tiempos han salido muchos tipos de mensajes por allí y muchos de esos mensajes se predican y se hablan hoy en nuestros púlpitos, cosas que uno las oye y uno dice, ¿de dónde sale eso? Pero ¿cómo va a ser eso? Se trata de que nosotros como creyentes no digamos a todo amén o que creamos a todo, sino que primero podamos corroborar como los hermanos bereanos si lo que está diciendo allí la Escritura es o no es así. No podemos dar credibilidad a todo lo que se nos dice sin antes haberlo filtrado por la palabra de Dios. Cada uno de los creyentes tiene un deber y es usar el libro sagrado, escudriñarlo, estar constantemente indagando, profundizando en el libro sagrado, viendo si lo que estamos enseñando, nosotros lo que estamos al frente de una iglesia, los maestros, los predicadores que pueden llegar a nuestras iglesias, o cualquier persona con la que generalmente podamos hablar acerca del Evangelio, si lo que se dice es así o no. Nosotros tenemos que poner en duda las palabras que se nos dan hasta estar seguros de lo que dice, de lo que la Escritura dice, es lo verdaderamente correcto. Estos hermanos bereanos estaban sencillamente consultando con el libro divino para saber si era tal cual lo que el hermano Pablo estaba diciéndoles o si no era de esa manera. Es por eso que la Escritura dice, escudriñando cada día las Escrituras, es decir, profundizaban cada día. Esto no fue en un solo momento y ellos lo hicieron allí. Esto fue un trabajo de varios días y cada día que Pablo se sentaba con ellos a discutir y hablar la palabra de Dios, ellos consultaban. Ellos no daban credibilidad a todo. Recordemos que Pablo no era el mejor hombre digno de confianza en el momento hasta no conocerlo quién era. Y lo importante era saber si lo que el hermano Pablo estaba diciendo era cierto o no era cierto. Como les decía, en estos posteriores tiempos han salido muchos, dice también el hermano Juan, han salido muchos hablando muchas cosas y nosotros debemos estar atentos a los mensajes que nos están llegando a diario. La iglesia en estos últimos tiempos ha sido muy bombardeada por distintos tipos de mensajes. Hombres que muchas veces después de dar un mensaje resultan ser todo lo contrario a lo que enseñan. Hombres que vienen a nuestras iglesias es con el fin de sacar un bien, de sacar un beneficio, un provecho que sea propio para ellos. Nosotros, los que estamos en la obra del Señor, debemos estar atentos y al tanto de todo lo que nos está llegando. ¿Por qué? Porque salen muchas filosofías. Ahora cualquiera dice ser evangélico y enseña cualquier tipo de cosa extraña y así la da a entender. Especialmente el momento histórico que vive nuestra nación ha traído como consecuencia que muchos profetas se han levantado. Voy a usar la palabra profeta entre comillas, que muchos se levantan con un tipo de mensaje distinto y dicen va a suceder esto o va a suceder lo otro, y todos los mensajes generalmente tienden a contradecirse y todos se hacen llamar profetas de Dios y uno dice, ¿realmente es o no es profeta? Cuando vemos que tantas personas salen con un mensaje nuevo y termina contradiciendo el mensaje anterior que otro dio, ¿está Dios detrás de todo esto? ¿Realmente Dios quiere hacer las cosas como ellos enseñan? ¿O Dios tiene otro plan y otro proyecto? Yo no sé si Dios en estos momentos está avergonzando a muchos que se hacen llamar profetas y que claramente se entiende que lo que andan buscando es un beneficio personal. Pero sí sé que lo que Dios va a hacer, lo va a hacer y en su tiempo. Y cuando Él lo decida. Y muchos de los que se hacen llamar en estos últimos tiempos profetas o usan cualquier tipo de adjetivo calificativo para ellos sentirse más importantes por encima de la grey de Dios, yo no sé si Dios va a terminar honrando lo que ellos dicen o no, pero sí estoy seguro que Dios va a hacer las cosas a su manera. Y aquí, como nos dice la palabra de Dios, estos escudriñaban las Escrituras. El verso 12 nos dice, así que creyeron, ¿verdad?
muchos de ellos y mujeres griegas de distinción. Es decir, la palabra de Dios estaba teniendo un efecto tan positivo en las mentes y en las vidas de las personas que todos los que le escuchaban terminaban convencidos. No convencidos por lo que el hermano Pablo decía, sino convencidos por lo que el hermano Pablo leía, y ellos podían corroborar en sus libros o en sus pergaminos que para la época tenían, y ellos decían: sí, es cierto, sí, es como el Señor Pablo lo está diciendo, sí, tal cual es, Él está diciendo la verdad. El Espíritu Santo estaba usando lo que había ya escrito para dar testimonio a la conciencia y al corazón de cada uno de ellos. Y el Espíritu Santo de Dios usaba la palabra que Pablo daba para convencerles a ellos, convencerles de justicia, dice la Escritura, de juicio y de pecado. Y eso trajo como que en consecuencia que muchas mujeres, tal como nos dice el versículo 12, y mujeres griegas de distinción, creyeran en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra que se estaba dando era una palabra certificada, era una palabra real que podía convencer y llegar a lo más profundo de los corazones de cada uno de ellos. Eso logra la palabra de Dios cuando se habla en humildad, cuando se habla sin manipulación y cuando se habla en la verdad y en la unción del Espíritu Santo de Dios. Logra convencer las vidas de cualquier tipo de persona. Aquí nos está hablando de mujeres de distinción, mujeres griegas, es decir, seguramente mujeres importantes en el momento donde estaba el hermano Pablo, allá en la ciudad de Berea. Eran mujeres de influencia y estaban siendo convencidas por el Espíritu Santo de Dios, que estaba produciendo un fuego, una llama en el corazón de cada una de ellas. Y luego nos dice acá, de distinción y no pocos hombres, es decir, muchos hombres que también estaban creyendo. Algo notamos generalmente en nuestras iglesias. Nuestras iglesias están siempre llenas de mayor cantidad de mujeres que de hombres. Suele suceder en todas partes, creo yo, que esto generalmente se dé, que sea más la cantidad de mujeres que creen en el Señor que de los hombres. Pero acá el escritor de Hechos, en este caso el hermano Lucas, está resaltando que muchos hombres, dice, y no pocos hombres, también creyeron. Es decir, la palabra de Dios estaba teniendo el efecto necesario en la vida y en el corazón de cada uno de los oyentes. Pregunto, cuando hablas la palabra de Dios y lo haces con un corazón sincero y con una intención dentro de tu corazón, que la gente crea en el poder del Espíritu Santo, que crean en el mensaje de salvación, pregunto, ¿eso está sucediendo? ¿O cuando hablas la palabra de Dios, el mensaje de salvación, estás queriendo tener un beneficio personal? Estás creyendo o queriendo que se te reconozca como un gran predicador, un gran profeta, o no sé qué calificativo dar. ¿Cuál es tu interés cuando hablas el mensaje de salvación? Cuando hablamos del mensaje de salvación, nuestro interés debería ser que las personas crean en el mensaje de Jesucristo. No que crean en mí, sino que crean en aquel, en el Salvador. ¿Ves? Eso es lo importante, que con el testimonio que tú das al hablar la palabra de Dios, el Espíritu Santo pueda usarlo para que muchos puedan llegar a convertirse y que suceda como estaba sucediendo aquí o como sucedió en la ciudad de Berea, que muchos hermanos bereanos empezaron a convertirse al Señor, a creer en el Señor Jesús. Y esto iba a traer un aumento en el mensaje de la palabra de Dios, porque ahora iban a ser muchas más las personas que iban a continuar siendo el ejemplo de llevar el mensaje de Dios a otros. Algo importante, hermanos, en este caso, prediquemos la palabra del Señor con humildad, no queriendo añadir aflicción y problemas a las personas, no queriendo añadir cargas, porque a veces suele pasar eso, que lejos de predicar el mensaje de salvación, lo que queremos es añadir cargas a las personas con el mensaje, o sencillamente queremos asustarlos, queremos que ellos crean en el Señor por temor, porque va a venir juicio, va a venir la ira de Dios, te vas a ir al infierno, te va a suceder esto. No, demos el mensaje de salvación con sencillez y en amor. Si sabemos que Dios es amor, hablemos el mensaje de Dios con
el amor que Él lo hubiese hecho o como Él lo hizo también. El hermano Pablo, cuando tenía que exponer un mensaje duro, lo hacía. El Espíritu Santo de Dios le guiaba en el momento que debía darse el mensaje de tal o de cual manera. Pero siempre había algo, y era el mensaje de salvación el que se daba. Nosotros, cuando hoy en día procuremos o vayamos a dar el mensaje de salvación, hermanos, hagámoslo en el amor de Dios, no queriendo enviar a nadie al infierno ni castigar a nadie. Si es necesario, obviamente hay que aclarar que también existe un infierno y que aquel que no cree al mensaje de salvación, lamentablemente no va a estar en la presencia del Señor Jesús. Pero nuestro mensaje tiene que ser el mensaje de salvación a todas las personas, así como el mensaje que el hermano Pablo estaba dando. Y aparte de eso, los que ya somos creyentes, cuando recibimos un mensaje desde el púlpito, sea por digamos, desde el púlpito en lo presencial, aunque ahora no tenemos cultos en lo presencial, o que lo recibas a través de Wi-Fi, de datos, de WhatsApp, o como te esté llegando en este momento vía Facebook, Twitter, o como llegue el mensaje de salvación, en este caso vía digital, corroboremos, hermanos, si lo que se está diciendo desde acá es o no es verdad. No podemos creer a todo y que nos venga con un mensaje diciendo yo soy cristiano. Tenemos que tener la capacidad de poder discernir si es esa persona de Dios o si esa persona no es de Dios. La palabra de Dios va a ser glorificada en el terreno donde sea, y Dios va a usar a quien sea para continuar llevando el mensaje de salvación. Pero nosotros, de buen ánimo y de buen corazón, o como diría la Escritura, con ánimo pronto, demos el mensaje de salvación y estemos prestos para que cuando se nos llegue el momento de tener que escuchar a alguien, tengamos también la suficiente sabiduría para escucharle. Y luego de escucharle, si hay algo donde la palabra de Dios no está de acuerdo, hacérselo saber a la persona con sencillez y humildad, no queriendo añadir cargas ni problemas a nadie en este caso. Hermanos, mi reflexión el día de hoy es que nosotros seamos como los hermanos de Berea, poder tomarnos el tiempo necesario para escudriñar la palabra de Dios. Una cosa es la lectura de la palabra de Dios y otra cosa es escudriñar, profundizar, ahondarnos en lo que es el mensaje de salvación. Esto es tarea de cada uno de nosotros, el tener que escudriñar por nosotros mismos la palabra de Dios. Gracias al Señor, con la tanta tecnología que se vive, hay muchas maneras de poder conocer mucho más de la Biblia a través de la señal digital que existe en todas partes. Sin embargo, de nosotros depende el estar apercibidos para hacerlo, el tomarnos el tiempo para poder escuchar a los mensajes, a los predicadores o las distintas personas que hablan del mensaje de Dios y poder nosotros aprender de ellos. En estos últimos tiempos hay muchos seminarios bíblicos, institutos bíblicos digitalmente que se pueden usar, pero siempre, hermanos, tengamos en cuenta algo: nada puede estar por encima de la palabra de Dios. Si los bereanos, que aún no eran cristianos, corroboraban con las escrituras si lo que se decía era o no era así, cuánto más nosotros, que somos ya hijos de Dios, debemos tener la responsabilidad de ver si el mensaje que se está dando es o no es de Dios. Hermanos, les animo a usar sus Biblias, a leerla. Este libro es para que lo usemos, no para que lo tengamos como una decoración en la casa. No se trata de tenerlo abierto en el Salmo 91, porque el Salmo 91 dicen por allí que nos va a proteger. No te protege tener el libro en físico. Lo que sí es que usar el libro y leer el libro en físico como lo tenemos y aplicarlo a nuestras vidas, eso va a producir vida eterna en nosotros. No se debe usar la Biblia como un amuleto, solo para sentir que tenemos protección. No, la Biblia no es la sábila ni es la mano poderosa que debe estar detrás de la puerta. La Biblia es la palabra de Dios y tiene un efecto solo, único y exclusivamente cuando la lees y la aplicas a tu vida. Dios les bendiga. Dios les bendiga.